la última tanda de este simposio, que ha sido excelente desde la mañana. Ha habido una interesante participación desde la virtualidad, con todo lo que eso significa, es decir, un ayornamiento de todos nosotros a esta situación de bimodalidad, que no es la más cómoda, porque, por ejemplo, nosotros, los que estamos en la mesa acá, no sabemos, hasta que no hablan los que están en la virtualidad, quiénes están participando. Es decir, si están las mismas personas que estuvieron en el simposio de la mañana, por ejemplo. Así que bueno, espero que sí, sé de algunos, pero pasamos a esta tanda. Expone en primer término Jimena Trombetta de la UBA. Le agradecemos que esté presencialmente, se acomodó a nuestros horarios. El título de su presentación es Eva Perón en discursos fílmicos entre mitos y recuerdos estéticos. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, voy a empezar la exposición. Después, lógicamente, podemos abrir a preguntas y también podría ampliar un poco lo que tiene que ver con las representaciones sobre Eva en general. La figura de Eva Perón fue construida en diversos films, documentales y ficciones que acudieron a los imaginarios que circularon alrededor de su nombre y su figura. Más allá de cómo se narró, en este trabajo nos interesa pensar cómo se construyeron los imaginarios alrededor de las acciones políticas y sociales y cómo afectaron directamente a quienes de algún modo la rodearon. Bajo un marco teórico que retoma el concepto de mito de Roland Barthes, la definición de imaginarios de Jacques Bühnenburger, el concepto de historia de Enzo Traverso, queremos analizar el film documental y musical Las enfermeras de Vita de Marcelo Goyeneche, que fue estrenado en el año 2015. En el análisis buscamos desentramar cómo se posicionan los discursos de las propias enfermeras en la actualidad y cómo se reconstruye la época que recuerdan mediante imágenes de archivo, documentos y films de época. Asimismo, tendremos en cuenta los puntos estéticos que apuntan a reconstruir los años peronistas y la figura de Eva Perón. Antes de avanzar con el análisis del film propiamente, habría que convenir que por mito retomamos una definición amplia que apunta a comprenderlo como todo discurso capaz de correrse del referente, capaz de, en su reinterpretación constante, generar nuevas cadenas semiológicas, nuevas cadenas de significantes. Si habilitamos esta lectura, podemos comprender que los estudios históricos muchas veces se han nutrido de interpretaciones que alinean a ideologías diversas y que rescatan de este modo documentos o archivos que establecen una nueva lectura sobre el fenómeno. Por ejemplo, un estudio que considere como válido alguna de las declaraciones propuestas por Américo Scioldi en De la tiranía a la democracia podría ubicar a Evita cercana a los dichos también declarados en el libro de Mary Main, La mujer del látigo. Ahora bien, si tomamos de referencia ya no las perspectivas de la oposición y habilitamos los discursos de quienes estuvieron al lado de Eva, existen otras lecturas a realizar que durante algún tiempo también descansaron en la concepción de la Eva santa. Es sabido que en estos dos extremos binarios se elaboraron discursos intermedios, críticos, que trataron de pensar su figura en el marco de la política peronista y por tanto comprendieron el contexto histórico como un momento complejo que construyó una identidad partidaria que también fue mutando en los procesos propios de la historia que la acompañaba. Sin más, la figura de Eva en los años 70 adquirió un perfil militante. Y en la nueva ola feminista a veces se intentan leer sus acciones como producto de una alineación al feminismo, cuestión que no sucedió en los hechos objetivos. Ella fundó el partido femenino peronista, pero no estuvo alineada, lo que no quita que haya sido un eslabón esencial en la concreción de la Ley 13.010. En este devaneo constante que se lee a la figura de Eva como figura política, nos alejamos de la posibilidad de comprender su subjetividad. En última instancia, podemos sostener que lo que vamos a poder recomponer es una estructura de su subjetividad anclada en documentos, pensamientos escritos por ella y por otros que acordaron escribir por ella, en interpretaciones que nacen de reacciones que parten de sentimientos y de afecciones, es decir, vamos a componer una subjetividad mediada. Un desplazamiento que efectivamente implica una acción de memoriar, de dar paso a visibilizar memorias débiles o reafirmar memorias fuertes, dos conceptos planteados por Enzo Traverso, y que estas acciones son parte
de prácticas sociales que producen imaginarios. Björnberger parte de una serie de definiciones que me interesa un poco a traer a cuento. Define el término mito en sentido amplio, dice que a menudo sirve para designar todo tipo de creencias colectivas no fundadas objetiva o positivamente. Observa que la ideología, a pesar de ser un discurso no narrativo, a menudo está inserta en mitos. Y continúa comprendiendo que el imaginario lo define como un conjunto de producciones mentales o materializadas en obras a partir de imágenes visuales, cuadros, dibujos, fotografía y lingüísticas, metáforas, símbolos, relato, que forman conjuntos coherentes y dinámicos que conciernen a una función simbólica en el sentido de una articulación de sentidos propios y figurados. Si uno ve, por ejemplo, un film como Permiso para pensar, encuentra una coherencia interna más allá de si se adhiere o no a la postura política. Claramente conforma una postura política antiperonista en Permiso para pensar. Para llegar al análisis sobre las enfermeras de Evita, de Marcelo Goyeneche, me interesa primero recordar que existe todo un recorrido de representaciones de Eva, tanto en el registro documental como en el registro musical. Lo que nunca había surgido hasta este producto era una vinculación entre el documental y el musical, que además desplazara la voz de Eva casi en su totalidad y dejara el espacio a conformar una memoria desde sus allegadas. Los documentales de los años 80 que abordaron la historia de Evita tenían en su estructura una serie de testimonios o incluso reflexiones de intelectuales y personalidades cercanos u opositores a Eva que relataban su vida como hechos objetivos y cerrados. Esto lo digo no entrecomillando. Que con las investigaciones muchas veces se ponían bajo juicio. Tal es el caso, por ejemplo, de la presencia o no de Eva, acción o inacción en el legendario 17 de octubre de 1945. Las producciones de los años 80, y en este caso agreguemos a los musicales, tenían la tendencia a querer reconstruir la historia de la figura tal cual fue. En muchos casos como respuesta al rechazo del musical londinense y en otros como un modo de renacionalizar la figura de Evita en el marco del regreso a la democracia. Por su parte, los 90 tomaron aspectos a cuestionar el discurso peronista y ubicaron a Eva como un estandarte que había sido llevado a la hoguera. Me refiero claramente a Eva Perón en la hoguera, de Leónidas Lamborghini. Llevado a escena por Cristina Vanegas. El poema, si bien había sido escrito en 1972, Vanegas lo representa por primera vez en el año 94 en el Foro Gandhi. Así lo declaraba Nicolás Casullo en el programa de mano de esa puesta en escena, Es tiempo de hogueras. Los modos de representar la figura se fueron ampliando hacia el 2003 y aceptó en sus documentales incorporar las miradas de otros eslabones del peronismo, no solo los inmersos en la arena política, como las censistas y las muchachas peronistas, sino también los que acompañaron desde trabajos aledaños, como el fotógrafo Alfredo Mazzorotolo o las enfermeras que testimonian. Me refiero a María Eugenia Álvarez, María Luisa Fernández, Lucy Rebeldo y Dolores Rodríguez. Estas 4 enfermeras se encuentran específicamente en el documental de Goyeneche, que además compone lo musical Gaby Goldman, una artista que había realizado un musical en donde hacía jugar en escena a Eva Perón con el Che Guevara. En este narrar desde otras miradas se visibiliza una memoria débil, aquella que no había sido considerada hasta entonces. ¿Dónde eran los discursos fuertes peronistas o antiperonistas los que determinaban sobre el carácter discursivo de Eva? Por eso la figura iba y venía entre el mito de la Eva Santa y la femme fatal. El documental musical comienza con una serie de primeros planos que enfocan a quienes fueron las primeras enfermeras en graduarse de la escuela inaugurada por la Fundación Eva Perón. Al ritmo de la amplitud del plano general entre las 4 actrices que las van a representar. La primera frase que marca una tendencia ideológica podría ser: escuchaba a los humildes y veía de cerca la injusticia social que imperaba en ese entonces. Esta primera enfermera enmarca su relato en un espacio-tiempo que nos retrotrae al cine de años 40-50, un recurso estético que se repite en las propias escenas musicales que interceden en el documental. Este relato ayuda a ubicar al espectador en el espacio-tiempo que se quiere reconstruir. Así, las imágenes de Zuli Moreno y Alberto de Córdoba en Que Dios se lo pague funcionan como una manera de hacer referencia a la época, tanto como funciona el tango o el registro que vemos del noticiero incorporado antes del film, digamos, de Que Dios se lo pague,
generado por la Secretaría de Prensa y Difusión. Lógicamente, la noticia que se elige mostrar va en confluencia con el ingreso a la escuela de enfermería que estaba siendo promocionada en ese insert. Al testimonio de esa enfermera se le suma un plano detalle del título otorgado por la escuela, en este caso a Lucy Revelo, quien comienza a narrar la historia en voz propia. El testimonio de María Luisa también se acompaña con imágenes de la escuela y con imágenes periodísticas que promocionaban la institución y la acción política de Evita. Estos datos duros, que se amparan en documentaciones, son combinados por el recuerdo de marchas y canciones a Evita, que las 4 enfermeras recuerdan, no sin expresar un sentimiento genuino de nostalgia alrededor de la figura. En esta escena cantada y coreografiada se ensalza la figura de Evita en el marco del Museo Evita, espacio donde se filman las actuaciones que se intercalan en el documental. Las escenas conforman vestuario y maquillaje que reproduce un espacio de época, tanto como la elección del blanco y negro del propio film, conjuga con el formato cinematográfico de la época de Eva. Escenas como las que muestra el avance tecnológico, la presencia de Finoquieto, las mujeres manejando las ambulancias, las enfermeras de la época estudiando y observando. Por ejemplo, desde el 5º piso las operaciones del doctor Finoquieto, todas escenas generadas por la Secretaría, acompañan como registro histórico la narración de las enfermeras en la actualidad, que aparece mediada por otra postura ideológica que sostiene que toda esa producción daba cuenta de la calidad pública del sistema de salud en esos años, sistema que años anteriores había sido bastardeado. Este progreso era acompañado por, de vuelta entre comillas, abnegación, desinterés y amor, que son algunos de los valores que menciona María Luisa, no sin observar que en ellos existía un punto de autoritarismo cuestionable en la actualidad. Allí el documental introduce otro insert musical, otra escena musical, donde se canta una canción que concentra esos valores de abnegación y amor. Ahí sí les pido si pueden pasar el archivo que dice Congresos Leyes 2. Son unos minutos y ya finalizo. Alegre si alguien piensa en mí, no pido nada por lo que te doy, el ayudar es una vocación, la vida es linda si alguien piensa en ti, yo vivo alegre si alguien piensa en mí, yo con mis manos curo tu dolor, solo con amor, siempre con amor. La vida es linda si alguien piensa en corazón, yo vivo alegre si alguien piensa en mí, no pido nada por lo que te doy, el ayudar es una vocación. Pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que vida. La vida es linda si alguien piensa en corazón, yo vivo alegre si alguien piensa en mí, no pido nada por lo que te doy, el ayudar es una vocación. La vida es linda si alguien piensa en corazón, yo vivo alegre si alguien piensa en mí, yo con mis manos curo tu dolor, solo con amor, siempre con amor. No obstante, el film sopesa esa estructura autoritaria, también mostrando los niveles de violencia, primero en la competencia entre la Escuela de Enfermería y la Cruz Roja,
y también la escuela inaugurada por Cecilia Grierson. Y luego dando paso a las acciones generadas por el golpe de Estado del 55, que cierra la escuela de la Fundación. Cuando recomponen lo sucedido en el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de septiembre de 1955, da espacio al relato de las enfermeras que expone la importancia de sus acciones en ese contexto. Bueno, solo para cerrar, digo, existen otros hechos también que narra el documental, pero me interesaba remarcar cómo se acude a los testimonios de las enfermeras, cuidados por documentos que las respaldan, y que a su vez el relato también queda mediado por la subjetividad de cada una de ellas y por las escenas musicales que prácticamente funcionan como vehículos del sentimiento, digamos, no solamente del sentimiento que deja el peronismo digamos, en los que están a favor del peronismo, sino también en quienes se mantuvieron cercanos a los agentes propios del peronismo, como son el caso de las enfermeras que estuvieron cercanas a Eva Perón. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, como sucedió hoy a la mañana, vamos primero a leer todo y después al final de eso quienes quieran realizar preguntas pueden hacerlo. Me dicen que Rafael Clement Espino de Baylor University está conectado. No sé si es así. Bueno, Rafael formaba parte de las mesas virtuales de la mañana, pero hoy no tuvo posibilidad de conectarse. Ahora sí me dicen, entonces va a leer su intervención. Ya le dijo Jorge que no más de 10, 11 minutos debido a que no tenemos 2 horas justas en esta plataforma a esta hora, tenemos menos tiempo. Entonces te pediría, Rafael, ahora estás, ahora te vemos. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, por fin. Por fin. Sí. Bueno, no más de 10, 11 minutos te pedimos, porque estamos haciendo un cambio, digamos, en el diseño para que vos puedas leer. Perfecto. ¿Se me escucha bien? El título de la presentación de Rafael es Giro gráfico y activismo textil, el bordado de agencia femenina en Brasil y México. ¿Sí? Exactamente. A ver si yo puedo compartir aquí. Un momentito, me gustaría compartir. Me gustaría compartir un PowerPoint, pero no sé si voy a poder. Un momentito, por favor. No me está permitiendo compartir un PowerPoint que yo quería compartir. Y eso me dificulta mucho mi charla, si no. Sí. Chicos, ustedes en teoría lo tienen que habilitar para compartir el PowerPoint, ¿es así? ¿Escuchás, Rafael, lo que dicen los técnicos? No, vos tendrías que habilitar desde tu pantalla, es decir, compartir vos el PowerPoint. Tenés el icono ahí. Hola, verde. ¿Me escuchás, Rafael? Sí. Bien, lo que tendrías que hacer, si vos tenés el PowerPoint abierto en tu computadora, vas a ver ahí abajo en tu pantalla de Zoom una parte que dice Share Screen. Share Screen, ya. Pero no me aparece no veo mi desktop, no veo mi escritorio aquí. Una vez que vos apretes Share Screen, buscas en tu pantalla donde tengas el Power abierto, lo apretás y ahí lo tendríamos que ver todos. No estoy encontrando.
Bueno, otra cosa que podemos hacer es continuar nosotros con las presentaciones presenciales, mientras él se ocupa de buscar todo esto, que se comunique con ustedes en todo caso, Cualquier a cosa, través del escribinos chat, eso, por el chat. a través del chat, que se comunique con ustedes y nosotros damos lugar al resto de las presentaciones para no estar tan ajustados con estas cuestiones técnicas. No. Bueno, entonces, siguiendo con el cronograma de lecturas, ahora va a leer mi compañero en la coordinación de este simposio, que ha sido una maravilla trabajar con él todo el tiempo que hemos compartido, que fue bastante, bueno, pero dio sus resultados, porque el simposio ha salido bien. El título de la presentación de Jorge Wolff, que es de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, a experiencia do indicionario do contemporáneo. Para que te ayude. Sí. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, he intentado escribir en español el breve texto y con mis errores, mis brasileirismos, pero empiezo a leer. Entonces, la experiencia del Indiccionario de lo Contemporáneo, que es este libro en la edición brasileña, ahora se argentinizó y tiene esta edición de La Plata M Editorial. Un honor. Me gustaría hablar sobre el anonimato o sobre una forma peculiar del anonimato. Y hablar sobre esa forma peculiar del anonimato en una experiencia de escritura colectiva que resultó en un ensayo sin firmas individuales, aunque yo hable en este momento en mi nombre sobre una experiencia de la que he participado personalmente y que resultó en un libro en el cual figuro como organizador. Pido entonces permiso para hacer un relato breve de la construcción colaborativa de este libro sui generis, el Indiccionario en cuestión, lo cual contiene 6 entradas, ensayos, los conceptos de archivo, comunidad, destinación, lo contemporáneo, posautonomía y prácticas inespecíficas. Entradas, ensayos escritos originalmente en portugués de Brasil, por un grupo de profesores e investigadores universitarios brasileños y argentinos. Estimulado por la reciente traducción del libro al español por M Editorial de La Plata, trato de compartir acá esta experiencia colectiva de orden estético-política, dado que el proyecto no apenas huye de la forma de la reunión convencional de textos académicos, sino que transgrede el productivismo imperante en el contexto intelectual universitario. Así que el Indiccionario de lo Contemporáneo contó durante los años de su escritura con 14 distintos participantes cuyos nombres aparecen juntos en el libro, pero desaparecen como firmas individuales en cada texto que lo compone. Además de los organizadores, que apenas asumieron la tarea burocrática de llevar adelante el proyecto a través de una importante editorial brasileña, donde naturalmente no se puede publicar nada absolutamente anónimo. Solo el crítico Raúl Antelo firma el posfacio, llamado Espacio-Tiempo, siendo él una referencia insoslayable para todos los participantes con su ensayismo radical. Aliás, mencionado por Pedro en su charla esta mañana, ¿no? En su texto, Antelo problematiza el indiccionario mismo al proponer un más acá de la noción de posautonomía que lo atraviesa con lo que llamó anautonomía y cuya relación con el anartismo duchampiano es estrecha.
Bueno, en el 2012 estábamos en un simposio similar a este y con unas ganas de viajar similares y diferentes de las actuales en Cali, Colombia. Cuando al final de los debates la ensayista y traductora de literatura brasileña Florencia Garramuño hizo la sugerencia disparadora del indiccionario. ¿Qué tal intercambiar los principales conceptos discutidos acá? Profundizarlos, reinventarlos, reescribirlos, antes que simplemente juntar unos textos aleatorios para publicarlos en un libro. A partir de ahí, el trabajo colectivo atravesó nuestras vidas, incluyendo un encuentro chave en la isla de Santa Catarina en el 2013, hasta ganar la forma de un pequeño conjunto de conceptos que pueden ser pensados tanto como síntoma del debate del pensamiento contemporáneo sobre las artes, la cultura y la política, cuanto como mera moda intelectual desde una mirada más desconfiada respecto de semejante proyecto antiacadémico nacido dentro de lo que hoy solemos llamar academia. ¿Por qué? Porque desde su título el proyecto tiene una impronta deliberadamente extraña y salvaje. El concepto de indiccionario viene de la mano de un escritor brasileño con esos mismos rasgos de poeta y pensador bárbaro, Paulo Leminski, quien en contra de la inocencia del lenguaje tomaba el lenguaje como inutensilio. Así que en este indiccionario encontramos una serie de cuestiones y problemas que nos tocan a todos desde muy cerca. Un indiccionario de nós. Leemos en la presentación subrayándose que nós, en portugués, como lo ha dicho Luciana por la mañana a propósito de la novela Nós, de Salim Miguel, el pronombre nós significa simultáneamente nosotros y nudos. Por lo tanto, ese nosotros y esos nudos se refuerzan ahora con la edición argentina del libro, en la que se perfecciona y se corrige, incluso por su lenguaje inclusivo, el indiccionario original publicado en el 2018. Pero lo más importante de esta experiencia de escritura colectiva, que por momentos nos pareció imposible de concluir, fue sin duda la sensación de escribir bajo la inédita libertad del anonimato en cuanto miembros del universo académico, con el exacerbado individualismo que caracteriza las producciones del currículum vitae de cada investigadora y cada investigador. Sensación de libertad por la vía de fusiones de yoes, de correcciones sin censura de los textos de unos y otros, de reescrituras varias sobre párrafos conceptuales y literarios, porque, como no podría dejar de ser, abundan en el libro las citas y situaciones literarias y artísticas en general, con la reivindicación de otras tantas obras plásticas y cinematográficas. Habría que hacer una antología de los objetos d'art mencionados en el indiccionario, todo un museo construido entre los gustos individuales de cada participante y los caprichos del azar. Como se puede leer en la presentación del libro, firmada por los 4 organizadores, sostuvimos en las bases fundamentales del simposio que la desconexión y el desfase eran condiciones ineludibles para ser contemporáneos, es decir, para la adopción de una perspectiva en perpetuo desajuste con su tiempo, entendido como la música de un presente otro. En este sentido, la literatura, con una temporalidad que le es propia y que se nutre del anacronismo, parece ser un ejercicio de esa condición. Como punto de partida, enumeramos algunas conceptualizaciones, la palabra muda que emerge en el régimen estético de las artes, capaz de reconfigurar el reparto de lo sensible, la escritura como un pensamiento filosófico, la poesía como experimento de lo imposible o incluso de una crisis que constituye su singularidad, y nos propusimos explorar las formas en las cuales la literatura se relaciona con su presente para indagar en las figuras, los agenciamientos y los modos de lectura con los que se construye su
politicidad. Como para cerrar, como he dicho más arriba, este proyecto empezó hace exactamente una década en Cali, Colombia, como un simposio sobre lo contemporáneo, considerando prácticas y nociones artísticas y críticas marcadas por la heterogeneidad, expansividad, inespecificidad. Como antes, acá en este simposio seguimos con el trabajo de compartir entre nos, vistos como nudos de nosotras y nosotros, una experiencia colectiva sobre arte y política, lo que significa también intervenir en el mundo de las ideas y de las políticas estético-literarias del presente entre vanguardia e institución. Cierro este relato de exactas 1000 palabras con 1000 gracias a ustedes. Genial. Gracias. Gracias. Bueno, ya hablaremos de ese proyecto increíble. Genial, por otra parte. Bueno, quiero saber con los chicos del fondo si Rafael se conectó o... Si no, sigo leyendo y al final lo incluimos, no sé. Está bien. Bueno, entonces me toca leer a mí. Espero que entiendan bien y estar manejando bien el micrófono, que siempre me cuesta. Bueno, son breves notas sobre la última novela de Pablo Montoya, que está aquí con nosotros. Fue nuestro invitado especial del simposio. Ahí está Mariné sacando las fotos, está en él el libro. Y bueno, escribí esto, Pablo, una primera aproximación. El título que puse a mi ponencia fue La sombra de Orión, de Pablo Montoya, cuando la novela se hace cargo de la desaparición forzada de personas. Cito: en Colombia vamos al pasado para hacer los balances de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Contamos masacres, elaboramos listas de víctimas, levantamos museos de la memoria, conformamos comisiones de la verdad, establecemos medidas cautelares desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Realizamos actos simbólicos de perdón. Y al mismo tiempo no cesan las masacres. Se siguen asesinando a líderes sociales. Se reprimen salvajemente las protestas populares. No se castiga además a los grandes responsables. Y como para completar este panorama de la degradación social, la desaparición forzada sigue siendo la llaga enorme de un país anómalo. La reflexión es de Montoya en una nota de opinión de este año, donde se pregunta: ¿de qué sirve la memoria histórica? Allí elucida la diferencia entre historia y memoria, recordándome a Jacques Le Goff en un cierre de capítulo que vale recuperar porque enlaza mis breves reflexiones sobre La sombra de Orión, de 2021. La novela de Montoya, que como dice el título, se hace cargo de la desaparición forzada de personas en Medellín, es decir, se hace cargo de la llaga enorme de un país. Dice Le Goff: la memoria a la que atañe la historia, que a su vez la alimenta, apunta a salvar el pasado solo para servir al presente y al futuro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación y no a la servidumbre de los hombres. Fin de cita. La referencia constituye, para mí, la síntesis de lo que me parece un disparador de esta narrativa. Difícil de leer y de sostener para quienes hemos sido golpeados por una práctica frecuente, no solo en Latinoamérica. También recordé a Lotman en un ensayo pionero donde describe el valor del olvido respecto del aumento de conocimientos de una cultura, y agrego, de una sociedad, de un colectivo. En un ítem denominado así, olvido, se refiere a la selección como operatoria necesaria para la reorganización de toda cultura,
pero aclara que también el olvido se produce por exclusión impuesta. Dos maneras antagónicas, instrumento de ampliación de la memoria o instrumento de destrucción de la memoria. Y recuerda a los nazis imponiendo esquemas históricos mitificados para olvidar textos que no se doblegaban. La sombra de Orión se hermana a narrativas anteriores de Montoya desde un personaje que reaparece, Pedro Cadavid, un escritor tras quien el autor suele reverberar. Son narrativas donde también asume fisuras históricas de Colombia. Los Derrotados, de 2012, cuando atraviesa procesos históricos signados por la violencia y los inscribe en el fracaso individual y colectivo que el título anticipa. Por ejemplo, pero más allá de Colombia, el exilio y la transhumancia por las guerras, las exacerbaciones de los fundamentalismos religiosos, sus padecimientos y pérdidas, la violencia, lo subrayo, y las masacres son ejes de otra novela, la más premiada, Tríptico de la infamia, de 2014, donde denuncia, por ejemplo, como él mismo dijo esta mañana, el genocidio que marcó nuestros orígenes. Montoya insiste en desocultamientos y apuesta a la literatura y el arte como formas de experiencia, como visiones contemporáneas de acontecimientos que si abrevan en fuentes primarias, se saturan del saber que la imaginación, asociada a la sensibilidad, propician. Se trata de visiones a veces oblicuas de aquello que ha marcado nuestros procesos de formación y siempre abiertas a la densidad interpretativa, a proyecciones que superan lo inmediato comunicacional. Si en el Tríptico de la infamia o en Los Derrotados se da la tarea de esculpir en el tiempo, es una frase de Tarkovsky, a quien Montoya conoce bien y sobre el que ha escrito, y tracciona la llegada de los europeos al continente, o las guerras de independencia y los movimientos guerrilleros colombianos en el siglo XX, en La sombra de Orión atrae un tiempo más cercano. Centra el 2002 desde el operativo militar Orión sobre la Comuna 13 de Medellín, que intentó terminar con grupos de milicias urbanas de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y los Comandos Armados del Pueblo, un operativo de terribles consecuencias, cuestionado por las víctimas y el gran número de desaparecidos que dejó, dando lamentable renombre a un lugar, La Escombrera, la mayor fosa común de Antioquia. Como en todos sus textos, se percibe un trabajo de indagación de archivos y recolección de materiales que se filtran en los capítulos según el devenir de un relato tensado entre acercamientos y alejamientos del horror. Esta organización imprime un ritmo de respiración entrecortada a la escritura. Desde mi perspectiva, uno de los modos como Montoya sustrae al lector de la consternación y lo desplaza a zonas de tregua, zonas no exentas de pinceladas de humor desde el gesto paródico. Esta tensión se corona con la retórica de final de la novela, una apertura que el título del capítulo anticipa, La cura. Es una salida para el personaje escritor, abierta después de la inmersión en La Escombrera, el penúltimo capítulo, la fosa común, la llaga que Montoya escribe transitando literal y metafóricamente la comuna como pilar espacial de un relato por momentos autorreferencial. Cito, a Pedro le costaba escribir sobre esa parte de Medellín. El objetivo era narrar la comuna. Planeaba una novela donde ésta fuese la columna vertebral que sostuviera el espacio de los hechos. La comuna tendía al retorcimiento por su condición marginal y el problema al que se enfrentaba la literatura era cómo contar la relación que establecía una sociedad con el crimen.
todo debía empezar con la operación Orión. Su cólera había partido en dos la historia de la ciudad. Fin de cita. Y así empieza la novela. Su primer capítulo se denomina La Operación. Montoya aprovecha la entropía, ese desorden inherente a la novela como género, lo que instala la relación enigmática entre lenguaje y verdad. Entonces, las confesiones de parte muestran la trastienda de la producción misma, haciendo visible el peso de la ficción como búsqueda de una verdad menos rudimentaria, diría Saer. Montoya comunica así mucho más, y uso esta palabra fundada en Eco, en su concepción de la entropía. Por ejemplo, cuando refiere la forma que a veces marca el relato y la causa que guía dicha forma, o cuando descorre el velo sobre las propias dudas respecto de decisiones de escritura, es decir, del proyecto de lo que estamos leyendo. Y si lenguaje y verdad son órdenes problemáticos que irradian a confesiones de parte, lo son más cuando el escritor se funda en un archivo de índole testimonial, aunque signado de ausencias. Además de las investigaciones previas, la voz del protagonista, tras la que resuena, dije, la voz autoral, se entrama con las voces e historias de los desaparecidos en zonas de impronta lírica anticipadas, tipográficamente con minúsculas cruces. El efecto de lectura es de desolación. Cito: vengo del fuego y voy hacia él. Soy tierra calcinada. En mi sangre, brasas sin tregua. Resuenan las reyertas en mí como si yo fuera extensión de un desagravio jamás consumado. Me llamo Ofelia María Cifuentes y estoy en la escombrera. Fin de cita. En muchos casos se trata de lo que denomino en las narrativas de Montoya episodios de lenguaje o centros de energía donde se impone otro ritmo de lectura, cierta demora. Son zonas fraguadas por impulso de la imaginación fundada en la recolección de materiales, pero cercanas en su forma al acto de creación poética, entendido como acto de resistencia. Dice Deleuze, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Son zonas que propician un proceso de disolución de nuestra ajenidad, reclamando la escucha, a veces de los muertos, otras de narradores que cuentan lo sucedido, o del escritor que ha investigado, Pedro y tras él, Montoya. Son voces que transfieren esas visiones, y reitero este uso pensando en la poesía de Igor Barreto, para quien escuchar es la primera materia del poeta y su principal archivo. Dice Barreto, en mis oídos están mis ojos. También lo pienso aquí de Montoya, de su refinada escucha. Recordemos que fue músico sinfónico. Y de nosotros mismos cuando llegamos a estas zonas y nos volvemos oyentes. Montoya construye un inventario cuyo cierre proclama el fracaso por boca de una desaparecida. ¿Que dónde estoy? Estoy aquí abajo. ¿Quién podría escucharme desde estas profundidades? Acepto que estoy esparcida en la escombrera. ¿Piensas que algún día me encontrarán? ¿Crees que tu escritura lo hará? Qué iluso eres, Pedro. Fin de cita. Sin embargo, pese a esta cita, leo La sombra de Orión como un relato arqueológico, un trabajo de excavación. Hablé nada inocentemente de inmersión en la escombrera, en tanto fosa,
De ahí que la mayor profundidad discursiva sea la impronta de este capítulo. Y si el trabajo de reconocimiento de restos no se produce o es imposible, como en el caso de Ofelia María Cifuentes, creo que la esperanza se plasma precisamente en el desocultamiento del dolor y la pérdida, de las búsquedas y la resistencia, en especial de las mujeres de la comuna, las que desafían intereses en su proceso de duelo, las antígonas incansables. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí cerraríamos con Rafael y después pasaríamos a las preguntas o los comentarios que por ahí alguno quiere hacer en relación con estas 3 presentaciones, 4 con la de Rafael. No sé si estás ahí. Rafael, ¿vos podés abrir tu micrófono, por favor? Perdón, sí, lleva razón. Gracias. Digo que si pueden conectar el PowerPoint que les envío por mail, por favor. Exacto. No sé si se ve bien, pero bueno. ¿Se ve bien allí? Sí, se ve bien. Se ve. Ok, bueno, pues yo voy a empezar. Entonces, mi presentación se llama, intentaré ser breve. Creo que voy a quitar la parte de México, me voy a quedar con Brasil, viendo que también hay ponentes brasileños, quizá también pueden dar un feedback sobre mi presentación. Yo normalmente trabajo con materialidad del texto, en mi área de investigación, básicamente la materialidad del texto y la crítica fonética, y bueno, llegué a esta investigación por diferentes caminos que no me voy a detener a explicar ahora porque tengo muy poquito tiempo. Entonces, el título de mi presentación es Giro gráfico y activismo textil, el bordado de agencia femenina en Brasil y México. Las expresiones femeninas a través de la creación de textiles y bordados son formas originales de textualidad que nos desafían a repensar los soportes que han vinculado la agencia de las mujeres en América Latina fuera del códice, el formato tradicional del libro. Históricamente, la transmisión textual alfabética en formato de códice ha sido una herramienta eurocéntrica utilizada por el sistema patriarcal que invisibilizaba o percibía como inútiles las materialidades textuales alternativas. Sin embargo, a lo largo de los siglos de colonia se crearon transmisores textuales elaborados por mujeres en forma de textiles y bordados, en paralelo a los textos alfabéticos que presentaban una clara resistencia a los modelos eurocéntricos. Dichas creaciones pueden ser consideradas una forma de enunciación de voces femeninas silenciadas. Los textiles y los bordados han demostrado ser eficientes herramientas de expresión y empoderamiento para las mujeres que a través de elaboraciones de tejidos de diversa índole han reclamado sus derechos como ciudadanas y un rol más importante dentro de las sociedades latinoamericanas. La elaboración de bordados ha permitido a las mujeres abordar cuestiones éticas, sociales y globales, utilizándolos como estrategia subversiva que cuestiona y desafía las estructuras de poder. Esas producciones han sido usualmente infravaloradas e incluso despreciadas por el sistema patriarcal como simples artesanías o como trabajo manual y reflexivo. En esta presentación argumento que la acción de bordar ha sido esencialmente una actividad femenina crucial para que las mujeres en Latinoamérica no se queden sin voz en sus sociedades. Como muestra, a través de la práctica del bordado, se han permitido expresar su rol de ciudadana, mostrando su disconformidad con las decisiones políticas y al mismo tiempo reforzando la identidad y las dinámicas grupales femeninas. Y si puede pasar a la segunda diapositiva, por favor. Mi presentación explora cómo las mujeres latinoamericanas, en este caso brasileñas, han puesto en práctica su agencia a través del bordado, manteniendo así una tradición que siempre ha estado presente en la vida cotidiana de América Latina. Por agencia femenina entiendo la capacidad o condición de las mujeres para ejercer poder.
En otras palabras, en las sociedades actuales, el bordado es utilizado por mujeres latinoamericanas como una herramienta de creación de conciencia social, empoderamiento femenino e incluso para cambiar las agendas políticas de los gobiernos. El innovador y ya clásico estudio de Rosika Parker, La puntada subversiva, The Subversive Stage, en este estudio, por cierto, todavía no traducido al español, y esto lo digo por si hay algún editor interesado, esta autora muestra, Rosika Parker, ¿no?, cómo los bordados y la costura se ha redefinido a partir de los estereotipos femeninos, hogar, familia, feminidad, virginidad, para convertirse en un formato peculiar de activismo femenino y feminista y una efectiva herramienta para ejercer el poder. Parker afirma que, y cito, los cambios en las ideas sobre feminidad que se pueden ver reflejados en la historia del bordado son una confirmación sorprendente de que la feminidad es un producto social y psicosocial. Cuando las mujeres bordan, no se ve como arte, sino como la expresión de la feminidad. Y fin de cita. Por lo tanto, los bordados deben ser analizados como herramientas de expresión no femenina, sino feminista de las mujeres. Como es sabido, lo que hoy se conoce como activismo textil tuvo un punto de partida importantísimo en América Latina, en las arpilleras chilenas. Aquí voy a saltar un poquito para que me dé tiempo a decir todo lo que quiero decir en esos 10 minutos. Usando las arpilleras chilenas como modelo, las mujeres de diversos países latinoamericanos, no solo en Brasil, sino también en México y en Colombia, muy relacionado con la charla que acabamos de oír hace un momento, repito que las mujeres en diversos países latinoamericanos y en diversas organizaciones de bordadoras han hecho gala del activismo textil, que además es una actividad en auge en todo el continente. Para el propósito de esta presentación, analizo un caso, el de Brasil, sobre cómo está aumentando el activismo político femenino a través de los bordados. Y la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría enmarcar mi análisis de los bordados y del activismo textil en América Latina, definiendo brevemente un concepto que considero importante para el análisis de estas producciones. Me refiero al giro gráfico. El giro gráfico abarca producciones gráficas políticas de cualquier tipo en las que incluye los bordados como el de esta diapositiva. Este es un concepto relevante que ha sido creado por pensadores, sociólogos y filósofos latinoamericanos que sintieron la necesidad de hablar sobre temas latinoamericanos utilizando nuevas lentes críticas creadas en Latinoamérica. El llamado giro gráfico, y cito, es un proyecto colectivo de la Red de Conceptualismos del Sur. Nuestra propuesta es traer el tiempo presente al museo. Nos parece que estamos ante un nuevo ciclo histórico atravesado por urgencias y que nos interpelan en el sentido de volver a pensar las formas de acción política ante un contexto muy hostil que tiende a nombrarse en términos de neofascismo o fascismo contemporáneo. Nos parece muy importante recurrir al museo como una caja de resonancia que conecte, amplifique y evidencie las formas en que se están generando las múltiples resistencias. Resistencias desde el feminismo, desde los movimientos indígenas, los movimientos LGTB, los movimientos estudiantiles. Diferentes resistencias en todo el continente americano y más allá de él. También a nivel de defensa de la dimensión ecológica, frente al extractivismo y al arrasamiento del planeta. Temas urgentes y a la vez de larga data, frente a los que nos encontramos múltiples formas que llamamos gráficas. Incluimos formas de visibilización a través del bordado o de la acción en la calle o de la performance. Diferentes formas de entender lo creativo como una herramienta de denuncia, pero también de transformación política y de imaginación de nuevas formas de futuro. El presente cambia todo el tiempo. El presente es el impeachment de Dilma, es el Fora Temer, o son las protestas contra Bolsonaro o lo que vendrá en los próximos años. El giro gráfico es un proyecto con mucho debate interno, y cierro cita aquí. Así pues, el giro gráfico abarca cualquier tipo de producción gráfica que muestre disconformidad con el establishment político o el status quo de una sociedad determinada. Pueden ser pancartas, panfletos elaborados en una amplia gama de soportes materiales y formatos mostrados en manifestaciones públicas. Usualmente hay una acción o negligencia por parte del poder político que tendrá una respuesta o será respondida en forma de protestas sociales
o resistencias cívicas propuestas por asociaciones activistas que crearán estas gráficas. Y la siguiente diapositiva, por favor. El activismo textil brasileño está en auge en los últimos años. Siguiendo la muestra de las arpilleras chilenas, una de las primeras asociaciones de bordadoras en Brasil fue Linhas do Horizonte. Con la excepción de algunos hombres, los miembros de Linhas do Horizonte son mujeres trabajadoras y profesionales de clase media y baja. Las asociaciones brasileñas de bordadoras están compuestas claramente por mujeres, lo que podría implicar que los hombres latinoamericanos aún tienen ciertos prejuicios en relación a esta actividad socialmente o históricamente asociada a la acción femenina. Esta asociación, Linhas do Horizonte, es extremadamente activa no solo en las calles de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, en el estado brasileño, sino también en las redes sociales. Uno de los ejemplos que quiero analizar en relación al giro gráfico son los bordados realizados por esta asociación, colectivo que ofrece una descripción clara y de sus objetivos en su página de Facebook, y leo mi propia traducción del portugués. Linhas do Horizonte es un grupo de resistencia que a través del bordado y de otras formas de manifestación artística borda resistencia contra toda forma de violencia contra los derechos humanos, políticos y ambientales, homofobia, racismo, intolerancia religiosa, censura, feminicidios, genocidios, etc. Actuamos para la restauración del Estado democrático y de derecho en nuestro país y contra la catástrofe climática nacional y mundial. Prestamos apoyo y homenajes a personas y causas que estén bajo ataque a través de nuestros bordados. Linhas do Horizonte es un grupo autónomo de izquierda, suprapartidario, cuyas iniciativas y acciones no dependen de partidos, gremios o sindicatos. Fin de cita. Por tanto, el grupo decide en asamblea qué causas van a respaldar sus bordados y comienzan a coser para crear pancartas bordadas que luego mostrarán públicamente. Sí, creo que esa es la diapositiva. Que luego mostrarán públicamente. Creo que hay otra diapositiva más después, por favor. Exacto. Las dinámicas de espacio que utiliza la asociación también son interesantes, ya que muchas veces bordan en espacios públicos invitando a los transeúntes a bordar por sus causas. Al compartir puntadas y conversaciones, los miembros de la asociación tienen como objetivo principal crear conciencia sobre diferentes temas. Y termino, estos bordados son formas originales de textualidad femenina que buscan sensibilizar y rendir homenaje a quienes impulsaron los objetivos o metas sociales que defiende la asociación. Solo para ofrecer un ejemplo, en estas imágenes, en las imágenes de esta diapositiva, se muestra el apoyo de la asociación para investigar el asesinato de Marielle Franco, una importante activista feminista afrobrasileña que se convirtió en concejala de la ciudad de Río de Janeiro. En 2018, mientras estaban en un automóvil después de pronunciar un discurso, Franco y su conductor recibieron múltiples disparos y fueron asesinados por 2 asesinos en Río de Janeiro. Franco había criticado abiertamente la brutalidad policial y las ejecuciones extrajudiciales. En marzo de 2019, 2 expolicías fueron arrestados y acusados de su asesinato. Desde entonces, todos los años, Linhas do Horizonte celebra el legado de Marielle Franco con nuevos bordados. El proceso de creación es lento, lo que permite a las bordadoras reflexionar y compartir conversación sobre este tema específico. Algunos de ellos incluyen diseños gráficos en sus creaciones, otros prefieren texto. Todas estas elaboraciones serán luego exhibidas en concentraciones y manifestaciones contra el racismo, la violencia policial, el feminismo, etc., utilizándolas efectivamente como mensaje público en el espacio público y, por tanto, serían parte de ese giro gráfico al que me refería antes. Nada más, muchas gracias.
fueron como 5 años de trabajo por correo electrónico y mensajes, 1.000 millones de palabras, no 1.000. Y formamos duplas en el comienzo, cada uno trabajando un concepto, y después intercambiamos los textos. Y como he dicho, nos encontramos en Florianópolis en el 2013, en fines del 2013, todo el mundo pagando de sus bolsillos por la independencia del trabajo que era básica, un principio básico. Y bueno, ahí tratamos de seguir y conseguir una editorial. Y ahí apareció esta que es la editora UFMG, que es una de las principales editoriales de Brasil, universitarias de Brasil. Y por suerte había uno de los participantes, era Vander Miranda, que fue director de la editorial, así que encaminó. No era más, pero tenía los contactos y así fue. Queríamos el trabajo completamente anónimo, pero tuvimos que asumir como organizadores, porque si no, no publicaban. Las imágenes que los textos tenían de películas, de documentales, de obras de arte, las retiramos todas con tristeza, pero la cuestión de los derechos se hizo un problema, así que bueno, se publicó este pequeño libro. Cuando se publicó y cuando terminamos, antes de publicar y el proceso de edición ya estaba, y era difícil de creer que eso iba a llegar a un puerto, pero terminamos y nos dijimos, vamos a hacer otros proyectos así y tal, y nunca más. No, es muy difícil, son 14 personas. Es muchísimo. Todos tienen sus trabajos individualísimos. El sistema académico en Brasil es muy individualista, a diferencia de acá. Perdón, acá también es individualista. Pero al menos tienen los sistemas de cátedras que involucran más gente, ¿no? Sí, las cátedras sí, pero trabajos de investigación no siempre, digamos, llegan a buen puerto. Los trabajos de equipo. Nosotros intentamos. Se hacen trabajos en equipo. El problema es que después las instituciones, cuando te van a evaluar, cuando te van a evaluar, siguen evaluando el CV particular, individual. ¿Me explico? Entonces se pierde un poco a veces lo colectivo. En nuestro caso en Brasil tenemos que armar núcleos y grupos de grado, posgrado, y ahí hay más trabajo colectivo. Pero bueno, y para nuestra felicidad hubo la oportunidad de editarlo acá por M Editorial, que está haciendo un trabajo fantástico, y entonces hubo ese devenir argentino del libro, que era también argentino desde los comienzos, y así que parece que se mejoró un poco más la edición original, y bueno, es eso. Bueno, felicitaciones. La verdad que me encanta el proyecto. Bueno, en relación con las demás presentaciones, si hay alguna pregunta o comentario, recuerden que está Montoya acá, que pueden hablar un poco pueden interrogarlo, digamos, acerca de su trabajo para producir esta novela terrible, que, como digo, nos sustrae del horror a partir de una respiración entrecortada
mitiga el horror Montoya con ese tipo de diseños, suele hacerlo, mitiga el horror. Entonces lo tienen ahí, está bueno por ahí preguntarle cómo fue su investigación, cuánto tiempo le llevó, es lo que me parece que interesaría más saber, ¿no? Me parece que a todos les interesará saber eso. Bueno, ¿hablo desde aquí? Sí. Perdón, hay algo que no dije hoy por la mañana, pero Pablo recalca. Él es un académico escritor. O sea, él se mueve cómodo en el mundo de la academia. No descree de la academia. Hay escritores que descreen de la academia. No es el caso de Pablo, que además da clase. Da todo el tiempo clase en Antioquia. Está en la Universidad de Antioquia. O sea que para él, digamos, no hay conflicto. Y esto es lo que conoce, es, digamos, su paño. Bueno, te escuchamos con esto. Antes, en los otros libros, las otras novelas a las que se refirió Mónica, Los Derrotados, Tríptico de la Infamia, yo había hecho una inmersión, digámoslo así, en la investigación histórica, particularmente fue el caso de Los Derrotados, y había hecho una inmersión, como les dije esta mañana, de orden visual para escribir Tríptico de la Infamia. Evidentemente para estas novelas yo me desplacé, viajé, pero fue una investigación más de tipo de archivo, de biblioteca, fue una cuestión más libresca, digámoslo así. Mientras que con La Sombra de Orión sí me enfrenté al trabajo de campo, como dirían los naturalistas, los escritores naturalistas. Entonces hablé con muchas personas y traté de abarcar el espectro completo, es decir, hablé con victimarios, con policías que participaron en la Operación Orión, y hablé con exmilicianos y ex paramilitares que también fueron protagonistas en esta zona urbana de Medellín. Antes de hablar con ellos había hecho todo un trabajo de investigación de archivo periodístico, y de hablar, incluso hablé con algunas personas que tuvieron el poder político en aquel momento, hablé con un exalcalde de Medellín, como para tener una visión más completa del asunto y no caer pues en una construcción maniquea de la situación, donde hay unos malos y unos buenos, porque el problema que hubo en Medellín es muy complejo, donde intervienen muchos grupos armados, y yo por momentos me sentí desbordado, me sentí que toda esa información que leía me sobrepasaba. Y ahí es cuando interviene, como es evidente en un novelista, digamos, la carta de navegación que el escritor se propone, que en mi caso fue no hacer un libro testimonial completamente, sino atravesarlo por la construcción ficcional, ¿sí? Que es, creo, a lo que se refirió varias veces Mónica en su presentación. Pero creo que hubo un trabajo muy difícil para mí como persona, que fue hablar con los familiares de los desaparecidos. Eso fue muy difícil para mí, a pesar de que también, como lo dijo Mónica, estas personas son personas de una gran resistencia, son personas de una capacidad humana verdaderamente impresionante, porque yo pensaba, estas personas, ¿por qué no se suicidan? ¿Por qué no se matan? ¿Por qué no se enloquecen? Porque verdaderamente ha pasado por encima de ellas la maquinaria del horror político y militar. Sin embargo, son mujeres humildes en su mayor parte, son mujeres, muchas de ellas analfabetas, y son mujeres golpeadas sistemáticamente. Sus maridos, sus hermanos, sus tíos, sus hijos, sus novios, sus amantes. No sé, es como una cosa muy difícil que yo enfrenté, y yo lo que constaté finalmente fue lo siguiente, y creo que lo llevé a la novela de algún modo personal. Yo sentía que en todo este panorama de la crueldad que yo confronté,
había una gran impotencia, porque el problema de la desaparición forzada en el mundo y particularmente en Colombia es que se buscan los cuerpos pero no se encuentran. O sea, la perversidad de la desaparición forzada reside en eso, en que se hace ese acto para no encontrar los cuerpos, es decir, para que la herida de la guerra no se cierre. Entonces, eso me parecía, ahora en Colombia, por los acuerdos de paz y por lo que les conté ahora esta mañana, por lo que mencionó más bien Mónica hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, todo ese montón de gente que está allí en Colombia tratando de enfrentar esto y de buscar a los desaparecidos, eso existe, pero al mismo tiempo existe una realidad ineludible y es que no se encuentran los cuerpos. Entonces yo me sentí en algún momento en la novela en que yo estaba también situado frente a esa situación de horror y que había algo que me imposibilitaba como escritor, como a salir a flote. Por eso creo yo que introduje estos espacios ficcionales, la búsqueda del músico, la búsqueda como de los artistas que hay en la Comuna 13, que hay en la Comuna, en la novela, porque me amparé en ellos como para no mostrar que el panorama fuese totalmente desolador y hubiesen unas ventanas, como dice Mónica, unas posibilidades de atenuar, de minimizar, de dulcificar ese panorama tan oscuro que es el de la desaparición forzada en Medellín y en Colombia. Por ahí me interesaría que comentaras, porque yo hablo de una circulación literal y metafórica por la Comuna 13. Esto de la circulación, ¿cómo fue tu ingreso a la Comuna 13? Explica un poco cómo es ese barrio y cuáles son las dificultades de acceder rápidamente, digamos, a eso. La ciudad de Medellín se divide administrativamente en comunas, o sea que los ricos viven en comunas y los pobres viven en comunas, todos vivimos en comunas, pero las comunas populares de Medellín se han vuelto célebres justamente por la violencia que se ha arrojado sobre ellas, el narcotráfico, las bandas delincuenciales, las milicias revolucionarias, de los grupos guerrilleros, los paramilitares que enfrentaron esas guerrillas, las incursiones del ejército y la policía. Bueno, eso es una espiral que no termina, que no ha terminado, que sigue presente ahora porque esas comunas populares están en manos de los combos, que son unos grupos armados pertenecientes al narcoparamilitarismo. Entonces, evidentemente no estamos ahora en una situación tan difícil como si pasó a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Digamos que se pacificó toda esa zona, pero a un precio, me parece a mí, creo que la sombra de Orión apunta a eso, muy alto. Entonces, las comunas, y la Comuna 3 en particular, está situada en una parte montañosa de Medellín. Medellín es un valle rodeado de montañas y los barrios populares están particularmente situados en las montañas. Es un conglomerado más o menos de unos 25 barrios. Es una zona que surgió a través de la conformación de barrios de invasión, surgidos justamente por el desplazamiento. Entonces fue una zona que surgió en esos extremos occidentales de la ciudad y que durante muchos años no recibieron el apoyo del Estado. Por esa ausencia estatal es que en estos barrios se han producido estas calamidades militares, porque cada grupo llega a implantar su propio Estado, su propio paraestado. Poco a poco el Estado colombiano, a partir de unas relaciones viciosas con el narcoparamilitarismo, ha ido implementando una especie de control de estos barrios. Pero cuando yo me sumergí en ellos para escribir La sombra de Orión, digamos que ya estaban en cierta medida muy tranquilos estos barrios. Sin embargo, yo recorrí parte de ellos, siempre guiado, acompañado por estudiantes míos de la universidad,
por trabajadores sociales, por activistas, digamos, culturales. Siempre iba acompañado por ellos para que no eventualmente me pasara algo, ¿no? Sobre todo por esta presencia de los combos, que yo les digo, esos combos cobran en esos barrios una cosa que se llama vacuna. La vacuna en Colombia y en Antioquia y en Medellín es un impuesto de seguridad que pagan las personas a esos grupos para que los cuiden en principio, ¿no? Entonces, evidentemente yo nunca pagué vacuna. Yo nunca pagué vacuna para caminar por esos sitios, y por lo tanto la experiencia que tuve nunca estuvo atravesada por el miedo, por el temor, por la impresión de que me iban a atacar. Inclusive con la publicación de la novela en Medellín no ha pasado nada. A mí no me han amenazado, a mí no me han insultado, porque quizás con esta novela pues se develan muchas situaciones del crimen y de los bajos mundos y de esa alianza, de todas maneras, bastante viciosa entre lo legal y lo ilegal, que es lo que nos caracteriza a nosotros los colombianos. Vivimos en un país anómalo en ese sentido. Sí, vivimos en medio de lo paraestatal, comulgamos con ellos, vivimos continuamente tocando esos extremos, y parece ser que nos hemos acostumbrado a eso. Entonces la novela fue bien recibida, inclusive en la Comuna 13 por muchas personas. He ido muchas veces allá a hablar con los estudiantes. Hace poco estuve allí ante 500 estudiantes de la Comuna 13 de bachillerato, y hicieron una especie de montaje teatral que fue muy impresionante ver a esos chicos convertidos en desaparecidos, metidos en costales, en bolsas, como si estuviesen representando la escombrera, que es esa fosa común que no es la más grande de Antioquia, es la más grande de Colombia, y quizás pueda ser la más grande de América Latina. Bueno, en relación con el gesto paródico y esas pinceladas de humor, me gustaría que hablaras un poco de cómo encarás la cuestión de la droga, ¿qué haces para moverte, digamos, del mundo conocido por muchos de nosotros a través de películas y series, y no caer, digamos, en una narcoliteratura, ese tipo de cosas, desde Colombia básicamente, que es donde fluye todo eso con comodidad? Vos no caes en eso. Y creo que no caí porque me propuse justamente en ese trabajo de lectura, no solamente leí archivo periodístico, informes de ONGs, informes oficiales sobre este asunto de la Operación Orión y la desaparición forzada, sino que leí todo un cuerpo de obras literarias frente a cómo es imaginario nuestro, de los escritores de allá, particularmente de Medellín, se han enfrentado a la violencia, al narcotráfico particularmente, y ahí la figura de Pablo Escobar y del cartel de Medellín es pues importante. ¿Qué hacer con Pablo Escobar, no? ¿Sí? ¿Qué hacer con Don Pablo? Es un programa por ahí que salió que le entrevistaban como a 25 personas muy sobresalientes de Medellín. ¿Qué hacer con Don Pablo? Y yo decía, no, el problema no es qué hacer con Don Pablo, es qué hacer con Medellín. Porque esa figura representa el narco es una consecuencia del contrabando republicano y colonial, las mismas vías por donde pasa hoy la droga para buscar la mar oceánica y llegar a los países del primer mundo, son las vías por las que pasaba el contrabando de la plata, del oro, en tiempos pasados. Entonces hay una economía ilegal que sigue vigente y que no es algo que surgió por generación espontánea en Medellín, sino que surgió porque ya estaban dadas las bases para que se produjera ese fenómeno. Entonces me preguntaba mucho cómo tratar a ese personaje y cómo tratar a las figuras, digamos, más importantes del mundo del crimen, no solamente del narcotráfico, sino también del mundo de las milicias, porque las milicias de las guerrillas son milicias lumpenizadas y justamente asociadas al narcotráfico. Y los paramilitares son grupos de extrema derecha que combaten el comunismo, según ellos, ese comunismo miliciano y también el comunismo académico, el comunismo de los intelectuales, y también lo hacen los paramilitares asociados con el narcotráfico. Entonces el problema del narcotráfico en Colombia
es que ha permeado todos los sectores, todos, absolutamente todos, el fútbol, la moda, la estética, el arte, la arquitectura, las fiestas populares. Es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, ¿cómo tratar un personaje de eso sin caer en lo déjà vu? A mí se me ocurrió que debía tratarlo como un personaje más, porque lo importante que yo quisiera señalar algo, lo que me parecía importante en la novela no era dejarme atrapar por el encanto que producen esos personajes de los bajos fondos y del crimen en la imaginación del escritor, porque son muy poderosos, son atractivísimos, ¿no? No, yo no quería caer en eso, yo quería era más bien mostrar la resistencia civil ante esos personajes. Entonces Pablo Escobar, o el personaje que es Pablo Escobar en la novela, que es el mago, es uno más que se ha arrojado y precipitado sobre los sectores populares y los ha injuriado. A pesar de que en Medellín hay un barrio que se llama Pablo Escobar, que él lo fundó y cuyos habitantes admiran a Pablo Escobar, y sabiendo que la tumba más visitada de Colombia no es la de García Márquez, es la de Pablo Escobar, sabiendo que hay rutas turísticas en Medellín donde la gente paga para ir a ver los sitios donde Pablo Escobar cometió una masacre, donde Pablo Escobar murió, donde Pablo Escobar iba a rumbear, a hacer la fiesta, como decimos. O sea, hay una ruta que la gente paga para visitar. O sea, eso está ahí presente, vigente. El narcotráfico no ha terminado, porque el narcotráfico es un negocio internacional y de grandes dividendos, como ustedes saben, que produce y que impactan la banca. Entonces es muy difícil, no es un problema nuestro solamente, es un problema de todo el mundo. Y nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, eliminar el narcotráfico o legalizarlo, pues nos enfrentaríamos con todo un panorama económico internacional que lo impediría a toda costa. Entonces sí, era como tratar de atravesar la imaginación literaria a través de la hipérbole, a través de la parodia, a través de ciertas pinceladas de humor, para no caer justamente en ese relato literario que a mí me parece muy importante, pero que ya está suficientemente trabajado, ¿no? Ustedes vieron quizás El Patrón del Mal, que es una serie basada en un libro escrito por un periodista de allá de Medellín, Alonso Salazar. Escribió un libro que se llama La Parábola de Pablo, que es un libro muy interesante sobre Pablo Escobar, pero es una crónica periodística, ¿no? Y ese libro fue la base para que se hiciese esa serie tan famosa que es El Patrón del Mal. Entonces sí, leí todo eso, pero me propuse no caer en lo mismo, tratar como de airear el relato. De hecho, todo ese relato de la comuna que aparece en la novela es el relato que está escribiendo Pedro Cadavid. Es el ejercicio de metaficción que está proponiendo Pedro Cadavid al lector. O sea que es una reconstrucción literaria de un sector popular de Medellín, apoyado fundamentalmente en el uso del lenguaje. Sí. ¿Sí? Es eso, es trabajar el lenguaje literario, la imaginación literaria para enfrentarse a lo que es hiperreal, ¿sí? A lo que supuestamente no ha sido tratado sino a través del realismo turbio, del realismo urbano, de todo tipo de realismo. También me pareció que lo mejor era como atravesar eso, repito, con el trabajo imaginativo que otorga la ficción literaria. Bueno, no sé si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. Jorge, ¿tenías alguna? Claro. Estoy aquí, online. Ah, perdón, no te ubicaba. Sí. Es el problema de la bimodalidad. Mil disculpas, Rafael. No, nada. Yo me voy a ir después de tu presentación, Mónica, y me voy a ir corriendo a leer esta novela. Curiosamente, yo estaba enseñando este semestre un curso aquí en Estados Unidos sobre narcoliteratura, ¿no? Entonces me ha interesado mucho todo lo que estabas diciendo, ¿no? Y le quería preguntar a Pablo Montoya, ¿no? Me interesa, por una parte, que yo creo que también es una visión diferente, ¿no? Su opinión, si nos puede dar su opinión sobre el olvido que seremos de Héctor Adolfo Lince,
que es también de Medellín, como usted, ¿no? Y por otra parte, Pablo, si usted ha visto mi presentación antes sobre bordado, yo he encontrado muchísimos, creo que el país donde he encontrado más bordado contra la violencia, contra los desplazamientos, contra el feminicidio, sin duda es Colombia, ¿no? Entonces me gustaría saber si usted hablaba un poco de resistencia civil, si en su investigación para documentarse, para escribir la novela, si usted ha encontrado algún tipo de bordado, ha hablado con mujeres que bordaban sobre este tipo de asuntos. Muchas gracias. Sí, gracias Rafael por tu interés. Bueno, la primera parte, El olvido que seremos, es un libro testimonial, digámoslo así, que escribió un autor muy conocido en la literatura colombiana llamado Héctor Abad Faciolince, que cuenta la historia de su padre, que fue asesinado por los grupos paramilitares, un poco por el activismo político que realizaba el padre de Héctor Abad Faciolince. Entonces es un libro que ha impactado muy fuerte, digamos, a esa ciudad de Medellín, al país. Es un libro que fue llevado al cine por Fernando Trueba y es un libro que cada vez pues, se va abriendo un espacio muy importante. Héctor Abad allí lo que registra es un poco el estupor, la tristeza, la injusticia que se presentó por el asesinato de este líder social que fue su padre, un médico que creó la Facultad de la Salud Pública en la Universidad de Antioquia, un hombre pues muy importante, con un gran carisma, y que fue pues vilmente asesinado, un crimen que todavía está impune, desafortunadamente. Sí, es claro, él se mete, digamos, a contar su historia ubicado en su familia, y es una familia muy prestante, de los estratos más altos de la sociedad, que es muy distinto a lo que yo hice. Lo que yo hice es meterme en los estratos populares y abordar sobre todo pues, el asunto de la agresión militar y la desaparición forzada. Pero también pienso yo que el libro de Héctor Abad Faciolince muestra un tejido social muy interesante, porque este médico trabajaba con estudiantes, tenía una proyección social en los sectores populares muy importante. Entonces hay un tejido social sin duda que se muestra y que es completamente violentado por estos grupos de la extrema derecha relacionados con el narcotráfico. Y lo mío también muestra un tejido social desintegrado y que se intenta reconstruir a través de la operación Orión. Sí, durante mis conversaciones y mis trabajos de campo yo hablé con tejedoras. Hay un grupo de tejedoras en Medellín muy importantes que tejen, que bordan, como dice Rafael, para enfrentar el horror. Y el trabajo que ellas hacen produce unos efectos de sanación impresionantes. Yo creo que eso fue lo que, cuando les hablé ahora de estas señoras, de estas mujeres tan golpeadas, evidentemente estas mujeres se sostienen en varias cosas. Una de ellas son estos trabajos grupales que ellas hacen, se reúnen, hablan, tejen, bordan, evidentemente buscan a sus desaparecidos, ¿cierto? Buscan a sus desaparecidos, un poco parecido a como las Madres de Mayo, ¿no? Es algo muy parecido. Ahora, esas mujeres de Medellín son mujeres de clases populares, son mujeres de una humildad muy distinta a las Madres de Mayo, que tenían un cierto estatus, digamos, bueno, social, no eran del todo mujeres de los sectores más bajos de la población, mientras que las mujeres Caminando por la Verdad, que es un colectivo que hay en la Comuna 13, y que es a partir de las denuncias de ellas que hemos podido acceder a la situación de la escombrera, es distinto. Estas mujeres sí son de sectores bastante, son campesinos que han venido de lo rural y se han establecido ahí y han sobrevivido en medio de la carestía y de la precariedad más impresionante, y además de eso son golpeadas pues por la violencia. El otro factor que también ayuda mucho, me parece a mí, a la resistencia de estos colectivos
es Dios. Son los grupos cristianos, es la religión, es, digamos, por un lado, la religión católica, a través de unas congregaciones de hermanas que hay allí en la Comuna 13 y que está también recreado en la novela. La Madre Laura es nuestra santa nacional, y Laura Montoya, yo no tengo nada que ver con ella, no somos familiares, Montoya es un apellido muy común allá. La Madre Laura Montoya es la santa y tiene un convento allí, y ese convento tiene una acción social verdaderamente impresionante. Y las sectas cristianas, las sectas protestantes, evangélicas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que han, voy a utilizar un término, han plagado completamente la geografía popular de Medellín y de Colombia. Pero estas sectas, estos grupos, lo que han hecho, entre otras cosas, es consolar a esas personas, es consolarlas, es ayudarlas a seguir adelante. Yo tengo mis críticas con las sectas cristianas de América Latina, pero cuando fui allá y vi lo que ellas hacen con respecto al consuelo de esas víctimas, yo dije, bueno, sin esta gente yo no sé qué hubiera pasado, sin estos pastores no sé qué hubiera pasado con estas víctimas, se hubieran enloquecido, simplemente. Entonces me parece que hay toda una situación que es digna de revisar, que es digna de analizar. Por eso me parece muy interesante el trabajo de Rafael, de mirar estos bordados, de mirar estas formas de la resistencia. Y sí, yo estuve hablando con varias personas, con varias mujeres que hacen este trabajo tan maravilloso y tan vitalizante. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. No, yo quiero preguntar sobre la novela de Márquez, pero pequeña mi pregunta. Es sobre esa novela que me intriga tu opinión respecto si te parece una visión simplista de la figura de Pablo Escobar y también si te parece una visión simplista de la guerra contra el narcotráfico que plantea esa novela, ¿no? No solamente simplista, sino maniquea. Bien. Bueno, Nos hicieron secuestro no es una novela, es un libro de periodismo que cuenta la historia de unos secuestrados del alto periodismo colombiano, de los periodistas de la élite colombiana, por parte del cartel de Medellín, y García Márquez hace un tramado del punto de vista del interés que suscita en el lector muy interesante, porque como todo lo que él hizo en ese campo se lee de un tirón. O sea que hay un placer, sin duda, hay un encantamiento que produce la palabra escrita de Gabriel García Márquez, pero su mirada del narcotráfico y su relación con el Estado colombiano es completamente desafortunada. García Márquez escribió ese libro, lo publicó 3 años después de la muerte de Pablo Escobar. Ya sabíamos en Colombia que a Pablo Escobar lo habían asesinado, una confabulación entre el Estado, la DEA, los perseguidos por Pablo Escobar, que son los famosos Pepes, que son generalmente narcos también, ¿no? Y el cartel de Cali. Entonces, a partir de esa alianza entre el Estado colombiano y el narco paramilitarismo para asesinar a Pablo Escobar, es que empieza a hablarse de un narcoestado. Entonces, lo que olvida García Márquez en aras de defender la magnanimidad del Estado colombiano, sus amigos quizás que estaban en el poder, es olvidar lo que había, lo que existía. Por eso es un libro mentiroso. O no mentiroso, es un libro que pasa por encima, quiere ocultar lo que ya sabíamos en Colombia. Y él, sobre todo, siendo un periodista tan profesional. La explicación sería, García Márquez ve esa alianza y decide silenciarla, porque cree que todavía se podría apostar por la defensa de la dignidad del Estado. Pero el Estado colombiano nunca ha sido digno. ¿Quién dijo eso? Nunca ha sido digno ese Estado. Y no solamente desde el narcotráfico, desde el siglo XIX. Es un Estado verdaderamente corrupto y que siempre ha estado asociado en un momento dado con los grandes hacendados contrabandistas y ahora, o desde la época de Pablo Escobar, con los grandes terratenientes narcotraficantes.
Entonces, a mí me parece que es el libro malogrado de García Márquez. Es el libro, van a ser una serie, la gente creerá en esa forma en que García Márquez asume este asunto. ¿Por qué lo hizo él también? Porque él hacía parte de ese establecimiento. Por eso cuando murió García Márquez, esa clase política que él enaltece en noticia de un secuestro, le cantó un Te Deum en la Catedral de Bogotá. Me decía un amigo, ¿sí viste, Pablo, todo ese montón de forajidos reunidos en la Catedral de Bogotá cantando el Te Deum por la muerte de García Márquez? Y yo, pues ahí le están pagando, le están dando las gracias por noticia de un secuestro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Nosotros tenemos un límite. A mí me dijeron que tenía que culminar este simposio 8 menos cuarto, 8 menos 10, porque hay que desarmar todo y salir. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta muy breve, para una respuesta muy breve. Quería decir algo. Cuando Mónica me preguntó ahora si tendría alguna pregunta, yo dije no, porque valió el esfuerzo de escuchar a Rafael, a ver los bordados de las líneas do horizonte y a ver Marielle Franco ahí en los bordados, y el tejido, la conexión con tu texto, Mónica, lo que dijo Pablo, y todo eso es muy conmovedor por la situación de Brasil ahora. Bueno, yo creo que nos hermanamos. América Latina hoy ya está más que nunca, creo que hermanada, o sea, ya es suficiente, además como tenemos redes sociales, todo ya es público, o sea, está tan identificado dónde está el mal, que sí, que finalmente terminamos juntos, un poco en todos esos trabajos de lectura e interpretación que estamos haciendo, y también de desesperación ante la realidad tan difícil, pero siempre estamos esperanzados en que va a haber un cambio, ¿no? Ustedes cuando tienen elecciones pronto, ¿no? Nosotros también tenemos elecciones en 15 días, en menos de 15 días, y estamos en la gran expectativa del cambio por fin que se va a dar en Colombia. Y en Colombia nunca ha gobernado la izquierda, ni la centroizquierda, nunca. Siempre ha gobernado la derecha, siempre. Y ya sabemos lo que hace la derecha. O sea, ya sabemos que es una derecha completamente incapaz de gobernar ese país. Ese país se les salió de las manos completamente. Entonces, tenemos una expectativa, como imagino que ustedes también la tienen frente al gobierno nefasto que han tenido. Bueno, cerramos, si les parece, a todos. Gracias por la participación, a los colegas que están allá mirándonos, que estuvieron toda la mañana con nosotros, a los que han asistido presencialmente. Un abrazo virtual para todos ustedes. Gracias. Y cerramos. Como la